También, como decíamos en el inicio, continuamos charlando con el padre Fabián Roberet, quien nos cuenta un poco los pasos de San Francisco de Asís, este santo que revolucionó la iglesia en su tiempo y que dejó enseñanzas que siguen siendo útiles aún hoy para los hombres de nuestro tiempo. La parroquia de Suárez, una parroquia centenaria, lleva el nombre de este santo y también se nutre de sus enseñanzas. Porque Francisco, el Papa, en esa encíclica, que parte también de la realidad de San Francisco de Asís, apunta a despertar conciencia para cuidar nuestra casa común. Él le llama la casa común al mundo. Entonces, San Francisco, ahora volviendo al santo del siglo XIII, se lo conoce como el patrono de la ecología, además de ser el patrono de los animales. Porque también en su vida él tuvo varios aspectos. El cuidado de la ecología, el valorar y el descubrir a Dios en la naturaleza, su relación con los animales. En algún momento a ellos le regalan, a esa comunidad de frailes, fraile en italiano quiere decir hermanos, esa comunidad de frailes franciscanos que fueron naciendo, le regalan unas ovejitas para comer, porque en aquella época se usaba solo para eso, y ellos la terminan domesticando prácticamente, es imposible matarla. Y por otro lado, otra de las características de Francisco es el diálogo interreligioso. Estamos hablando del siglo XIII, plena Edad Media. Francisco se va a Oriente y tiene diálogo allí con el sultán, por ejemplo, con el mundo musulmán. Toda una aventura. Hoy día, gracias a Dios, la realidad del mundo musulmán con el mundo cristiano tiene un diálogo que nació justamente a través de este hombre, San Francisco, que fue abriendo las puertas y que se encuentra con el capo máximo de lo que es la religión musulmana, y ahí tiene un diálogo sumamente fraterno. Siglo XIII, plena Edad Media, Francisco se va a Oriente y tiene diálogo allí con el sultán, por ejemplo, con el mundo musulmán. Toda una aventura. Hoy día, gracias a Dios, la realidad del mundo musulmán con el mundo cristiano tiene un diálogo que nació justamente a través de este hombre, San Francisco, que fue abriendo las puertas y que se encuentra con el capo máximo de lo que es la religión musulmana, y ahí tiene un diálogo sumamente fraterno. Sin hacerle caso a nadie, se propuso reconstruir la iglesia de San Damián con sus propias manos, sin recurrir al dinero. Entonces comenzó a recoger piedras y a pedirlas de casa en casa. Muy pronto corrió la fama de ese joven excéntrico y loco que mendigaba piedras. Esto despertó la curiosidad y la simpatía de algunas personas ricas y pobres, que comenzaron a ayudarle proporcionándole las piedras que necesitaba. Poco a poco, Francisco pudo reconstruir la iglesia de San Damián, ayudado por algunas personas humildes. Que en aquel momento cualquier cristiano que frecuentara lugares musulmanes era pasado a degüello. O viceversa, los musulmanes también fueron atacados por los propios cristianos, ¿no? Entonces, ahí vemos esas características de Francisco. Por eso, en esto de lo de San Damián, Francisco repara mi iglesia, Francisco la llevó adelante con mucha sencillez, sin ningún recurso económico, pero con mucha fuerza en estas dimensiones. La fraternidad, vivir el evangelio en radicalidad y, sobre todo, el cuidado de la ecología y el diálogo con las demás religiones. Terminó con San Damián, hizo lo mismo con otra iglesia dedicada a San Pedro, y luego con la iglesia de Santa María de los Ángeles de la Porciúncula. Esta última se convertiría en el principal lugar de reunión para los primeros franciscanos y para las personas sin hogar. El mayor deseo de Francisco era imitar el amor, la pobreza y la sencillez con que Jesús vivió en la tierra y poner en práctica sus palabras. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Cuando a Francisco le piden, porque ya había mucha gente que lo rodeaba, que había que estructurar ese grupo, que hoy son los franciscanos en todo el mundo, que escriba una regla, él comienza con aquella frase en esa regla que dice: la vida de los hermanos es esta, vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo en castidad, pobreza y obediencia, sin esperar nada.
solamente a Dios. O sea que la carta que le da sentido a la congregación o la orden de los franciscanos parte de vivir en absoluta pobreza, que no quiere decir no tener cosas. A veces uno piensa que la pobreza es una pobreza de carencia de cosas, porque una cosa es ser pobre porque estás obligado a hacerlo, lamentablemente no tenés los recursos para una vida digna, y otra cosa es, teniendo los recursos, vivir una vida pobre. Yo puedo vivir con muchos recursos y también ser pobre. Que no dependa mi vida de esto, que mi vida no sea lo material como lo más importante de mi existencia. Si amáis solo a los que os aman, ¿qué tiene de particular? ¿No lo hacen también los gentiles? Amad a los que no os aman. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. No llevéis nada para el camino, ni báculo, ni bolsa, ni bastimento, ni dinero. Dad de beber al sediento. Lo que hiciereis con el más pequeño de vosotros, conmigo lo estáis haciendo. Y el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuánta gente hay que tiene de repente mucho dinero y sin embargo vive una vida muy humilde y sencilla? Yo conozco casos particulares. O sea que el dinero no es el centro de su vida. Y otros que de repente ponen los bienes materiales en el centro de su vida y hipotecan lo más importante, que puede ser la familia, que puede ser el disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Entonces Francisco lo que enseña es vivir la pobreza en medio de las cosas. Y creo que ahí está el gran desafío. Reitero, si yo estoy obligado a ser pobre, no me queda otra. Ahora, yo puedo optar entre lo que significa ser pobre o ser alguien que pone los bienes materiales en lo más importante de la vida. Estamos hablando del siglo XIII. ¿Qué nos enseña y por qué sigue tan vigente el legado de Francisco? Y por eso mismo. Primero, pues seguimos con los mismos problemas. Seguimos con los problemas cada vez más difíciles de lo que es la ecología. Estamos destrozando el mundo. Estamos pagando las consecuencias. Hay realidades a nivel del mundo que si no hay un cambio de 180 grados en poco tiempo, ya va a ser irreversible. Entonces, vaya si será importante el sueño de Francisco y la enseñanza de Francisco. Por otro lado, esta realidad con los bienes materiales. Así como en la época de Francisco era la gloria, el honor, el poder y las riquezas, bueno, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia hoy día. Nos pasa lo mismo, nos encanta el poder, nos encanta que nos reconozcan, nos pavoneamos en las redes, queremos ser tendencia en todo. Claro, con otros medios y otra tecnología, pero los desafíos siguen siendo los mismos. Entonces, Francisco nos enseña a convivir con los bienes materiales sin que los bienes materiales terminen dominando nuestra vida. Y por supuesto que la Iglesia también, si bien tenemos un camino hecho de cosas muy buenas, siempre la Iglesia necesita conversión. Por supuesto que de repente hoy estamos en otra etapa sumamente importante con el aporte del Papa Francisco, una persona sumamente sencilla, que para muchos ha dado un aporte desde su propia sencillez, pero también la Iglesia necesita en cierta medida una transformación. Y eso es bueno, permanentemente. No olvidemos que la Iglesia debe ser la institución que más años tiene de existencia en el mundo, tiene más de 2000 años. Y sin embargo sigue en pie. No creo que haya otra institución que tenga más de 2000 años en el mundo y sin embargo siga en pie. Entonces ahí vemos la presencia de Dios, pero permanentemente con esa palabra de Dios que nos está hablando al corazón y que nos dice, bueno, en cada tiempo es necesidad de reforma. Los primeros seguidores de Francisco fueron un rico comerciante llamado Bernardo de Quintavalle y un sacerdote llamado Pietro di Cattaneo. El comerciante vendió todos sus bienes y repartió el dinero entre los pobres, y el sacerdote, que era un hombre mayor, fue muy criticado por renunciar a sus canonjías eclesiásticas para seguir a un joven loco y harapiento. Les agradecemos como siempre vuestra preferencia. Recuerde que todos los trabajos pueden volver a disfrutarlos en YouTube por Esther Maffei o en Facebook por Ser Familia y nos vemos nuevamente en una semana.